trata de un ángulo, o si estamos redondeando la situación de un ángulo en grados, se toma solamente ahí sí nada más un decimal. Profe, y por ejemplo, si en uno de los resultados salía era 1, pero tenía las cuatro cifras, o sea, tomé las cuatro cifras, pero la última era 9, yo lo subí. Sí, Entonces, ¿eso sí se puede? y claro, hay unos ejemplos que hicimos en clase. Sí, a Profe, ver, voy a plantear un ejemplo ahorita. Por ejemplo, vamos a pensar que tengo el 1,999,9, ¿no? Así. A ver si estamos. Y voy a ponerle todavía otro 9, ¿no? Y este es el que quiero redondear. ¿Sí? ¿Cómo quedaría este redondeado? 2. 2. 2. Exactamente. 2.0, ¿no? Exactamente, ¿no? ¿Sí? ¿Todo el mundo de acuerdo aquí? Sí. Ok. Vale, entonces perfecto, ¿no? Esto es lo que hay que hacer, ¿no? Esa es la duda, ¿no? ¿Alguna otra duda? Ah, bueno, yo solo para aclarar. Es que creo que la confusión salió, digamos, en el cuarto 9, ponga un 0 o ponga un 1. Sí. Ah, ya, o sea, lo hacemos paso a paso, ¿no? Para que quede aquí claro, ¿no? No, ajá, en su cuarto 9, la quinta cifra, por así decirlo, Sí. lo podría cambiar por un 0, nada más para términos demostrativos. Ah, ya, ya. O sea, vamos a ver qué queremos redondear este número. Ajá, hay algunos que el 9, el tercer 9, lo subieron. Ah, ya. Ok. Entonces, vamos a aplicarlo para ahora este ejemplo de acá. Entonces, nuevamente vamos paso a paso. El número comienza con 1. Necesitamos 4 cifras significativas. 1, 2, 3, 4. Pero entonces me fijo en la quinta. ¿Y la quinta qué le produce a la cuarta? ¿El 0 sube? No, el 0 no sube. Esto permanece. Entonces, ¿esto cómo queda? Como 1.999. Exactamente. 1.900. A ver si queda aquí claro, ¿no? Aquí el chiste es fijarnos en esta quinta cifra. Ah, perdón, este no es. Es esta de acá. Y esta acá arriba sí afecta. La de abajo, esta no afecta. A ver si queda claro. ¿Dudas, preguntas? No, profe. Ah, si me equivoqué al momento de redondear, puedo cambiar la tarea aún, ¿verdad? Creo que Todavía ahí en la plataforma aparece el horario, ¿no? La fecha límite. No sé si nos pudieras decir la fecha y el horario límite para la tarea, para la última actividad, Maximiliano. A ver si se aparece por ahí. ah, A ver si no lo hacemos ahorita. martes 16 Exacto. a las 23:59. Entonces Eh, aún tengo tiempo, ¿no? Para corregir algunos detalles. Exactamente, ¿no? ¿Qué te parece si en lugar de que me digas 23:59, nada más me dices 23 horas? Mm, Para, para no crear mucha confianza. Ah, Pero bueno, se 23 horas. redondea, ¿no, profe? También sube después del punto. A 24 ver, horas. sí, ¿me preguntas tú, Cristian? Sí, profe. Sí, a Tenemos ver, a las 23:59, más que nada por si se va la luz, ¿no? O algo así. Un rango de 50 minutos. exactamente, Cristian, ¿no? Entonces, yo acostumbro, les voy a estar diciendo frecuentemente que es a las 23 horas en punto. Traten de emplear esto porque como estamos a merced de las tecnologías, si dejas todo al último momento, te va a fallar, ¿no? Algo te puede pasar. Entonces, pues para no perjudicarlos, que no estemos mal, porque se va la luz, en la misma plataforma luego falla, tarda en cargar, ya estarías entregando la tarea tarde y ya son 3 puntos menos. Entonces, mejor
dejar, hay bastante margen, hay bastante tiempo. Incluso si gustan, ahorita podemos ver algo de la tarea para que nos quede más claro. Vamos, si quieren, la revisamos con detalle para que no haya problema y la puedan resolver adecuadamente. Entonces, vean que hay mucho tiempo, mucha amplitud. Entonces, no traten de irse hasta el límite, porque pues luego pasa cualquier cosita y pues ya nos va mal, ¿no? Entonces, por eso mejor usar hasta las 23 horas, ¿no? ¿Sí estás de acuerdo, Cristian? Sí, profe. Sí, de acuerdo. Ok, ok. Y para la resolución de la tarea podemos usar cualquier método, ¿verdad? Sí, en este caso, la tarea no tenía un método en específico, no se determinó así, en ningún momento te dice, tienes que resolverlo de esta o tal manera, entonces adelante. Solamente cuando la tarea te pide específicamente desarrollar la resolución con un método, porque eso incluye, eso es lo que se está tratando de evaluar, ahí sí se hace, ¿no? Pero en este caso es libre, ¿no? Ah, ok. Es ¿Sale? que aproveché que los vectores son libres en el espacio para hacer otro método que nada más ocupaba el seno. ¿Ocupaba nada más el seno? Ah, bueno, la ley de senos. La ley de seno. Y ya sé que este método ocurrió por ahí. ¿De casualidad no tienes el nombre del método por ahí, Maximiliano? Ah, el método del polígono. Es el método del polígono. Y también encontré otra manera de hacerlo porque me quedaron unas dudas y encontré el teorema de Lamy, que creo que Ya, también se podría sí, resolver de ese sentido. sí, qué bueno que salió el famoso teorema de Lamy. Lo voy a explicar de una vez. ¿Alguien más que haya intentado resolver la tarea por el método de Lamy? ¿Nadie más? ¿No? No, profe. Ok, ahorita lo vamos a explicar. Voy a hacer un comentario ahí respecto al teorema de Lamy. Es muy sencillo, ¿no? Para quienes lo hayan visto o lo hayan investigado. Mm, a ver, permítanme un momento, jóvenes. Bien. A ver, déjenme ir por acá. No sé si me puedan ayudar, jóvenes, para recordarme en qué consistía la tarea. Voy a colocar aquí una página adicional. Profe, Tenemos Sí. que sacar las tensiones. Teníamos que sacar las tensiones, exacto. Ya había un detalle, ¿no? Pues yo creo que sería conveniente traer esa tarea. A ver, déjenme ver. Déjenme verla. Venimos aquí. Este ejercicio, ¿no? Voy a copiarlo. ahí no hay la necesidad de pasarlo a newtons, ¿verdad? Porque nos pide Es que trabajemos en kilos y ya tenemos el peso en kilos. exactamente, Andrik, ¿no? Gracias por recordarme, ¿no, Andrik? Por ahí había un recordatorio, ¿no? Que te había pedido. Entonces ahí no teníamos que sacar en newtons. Es que pide la tensión y la tensión según yo es en newtons. No, aquí no.
no es en newtons, es como dice Andrik. Ahorita voy a explicarlo para que quede más claro. De hecho, si se dan cuenta, la tarea, aquí lo dice, ¿no? A ver. Bien. Bueno, creo que ya está llegando un poquito más gente. A ver si queda claro. Déjenme ver si hay alguien por aquí. Ya está. Joven Joiner, buenos días. ¿Estás por ahí? Sí, profe, buenos días. Apenas ¿Qué tal? Joven Joiner, aprovechando que acabas de llegar, una pregunta. dígame usted. ¿Cómo te fue en la tarea? La verdad, no la realicé, profe. Ah, ya ves cómo eres, Joiner. Ok. A ver, mira, vamos a resolver este ejercicio. A ver si me puedes ir ayudando. La vamos a ir resolviendo ahorita durante la clase. Para que vayamos aclarando una duda que en general se tiene al intentar resolver este ejercicio en relación a las unidades. ¿De acuerdo? Sí, profe. Vale, entonces, fíjense lo que dice aquí, jóvenes. Dos cables se amarran juntos a una argolla en C, en este punto, C. Si alfa, a ver, no sé si se alcance a notar aquí que esta es la literal alfa o la letra griega alfa, esta de aquí, ¿sí? Es de 20 grados, determine la tensión del cable AC, esta de aquí, y en el cable BC, este de acá, en kilogramos. Entonces, vean lo que dice aquí, tensión en kilogramos. Preguntas aquí, jóvenes, dudas. ¿Cómo que tensión en kilogramos? ¿A poco está eso bien? ¿Está bien o está mal? No sabría decirle, profesor. Ok, está bien, Maximiliano. Según yo, por lo que creo, está bien, porque la tensión la vemos como una fuerza y Sí, el peso se puede ver tanto como magnitud como una fuerza. exactamente, Andrik. Exactamente. Entonces, el problema está aquí en que existen dos tipos de unidades de kilogramos. Es decir, hay dos tipos de kilogramos. ¿Cómo que 2 kilogramos? Así es, jóvenes. Existen los kilogramos masa y los kilogramos fuerza. Estos kilogramos masa están referidos al sistema internacional y estos kilogramos, sistema internacional o al sistema MKS absoluto. Y estos kilogramos fuerza están referidos al MKS relativo. ¿De acuerdo? Bien. Ahí sobre la plataforma coloqué un documento que me interesa mucho que lean sobre unidades. Es un pequeño librito muy sencillo de lectura. Y también hay una tabla de unidades, que si se dan cuenta, pues es este mismo sistema que tenemos aquí, que es el tema que vamos a ver el día de hoy. Entonces, la tarea debe resolverse en kilogramos fuerza, en este sistema de aquí. ¿Ok? No en newtons. Aquí lo está pidiendo, en kilogramos. ¿De acuerdo? ¿Cómo está eso, profe? Bueno, hay que estudiar los sistemas de unidades. Vamos a emplear 6 sistemas. 6 sistemas. Aquí aparecen 3, pero es que cada uno de estos 3 se divide en 2. En un sistema absoluto y en un sistema relativo. Entonces, vamos a tener el sistema FPS en inglés, de donde
viene esto de FPS. La F ¿a qué hace referencia? Feet, Feet, muy bien, del inglés feet. ¿Y la P? pounds, Pound, muy bien. ¿Y la S? esa ya no sé. Es la más sencilla, es de Second, second o de segundo, ¿no? Está en inglés, ¿no? A ver cómo ven, jóvenes. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un primer sistema. Feet, pound, second, el sistema FPS inglés. Luego tenemos el sistema MKS. ¿M de qué? De metro. No, ese está M. ¿K de qué? kilogramo, Kilo. Kilogramo en este caso. Ese está de acá. ¿Y S de qué? Pues de segundo. ¿Vale? Y luego tenemos pues este CGS. Entonces, C, ¿qué será? centímetro, Centímetro. G será gramo, gramo. Y S, segundo. segundo. ¿Sale? Entonces, doy tiempo para que se copie, para que se estudie y se vaya asimilando todos estos conceptos. Ahora, es probable que si alguien se mete a estudiar los sistemas, haya encontrado que el kilogramo fuerza, que es el que entra en el MKS relativo, porque eso hay 2 kilogramos, porque hay un MKS. Voy a colocar aquí nuevamente la división. Voy a colocarlo aquí. Cada uno de estos tiene 2, el absoluto y el relativo. El absoluto y el relativo. Bien. Dentro de este MKS, pues hay 2 kilogramos, porque vamos a tener 1 kilogramo masa para el absoluto y 1 kilogramo fuerza para el relativo. Pero son distintos porque el kilogramo masa y el kilogramo fuerza mide fuerza. Entonces, no los puedo igualar. Están midiendo cantidades físicas distintas. ¿Ok? Entonces, si alguien investiga qué es el kilogramo fuerza, es probable que también encuentren una palabra que se llama kilopondio. Kilogramo fuerza o kilopondio. Esa palabra no es conveniente que la empleemos porque se puede confundir con el kilopound, que significa otra cosa. ¿Ok? El kilopound se utiliza mucho en Sudamérica. Entonces, yo no lo recomiendo porque nada más va a causar confusión y no lo vamos a emplear. Nosotros vamos a emplear el kilogramo fuerza. Es solamente como cultura general que existe esa unidad, ¿no? Bien. ¿Hasta aquí queda esto claro? ¿Quedan entendidos los acrónimos o las siglas? Sí, profesor. Sale, muy bien. Entonces, nos pasamos a esto. Fíjense, hay 2 tipos de sistema, el sistema absoluto y los sistemas relativos o gravitacionales. Con esos 2 nombres se conoce. Es sistema relativo o gravitacional. Entonces, en el sistema absoluto, son sistemas cuyas 3 unidades escogidas como básicas o fundamentales son independientes de la localización en la que se realice la medición. Es decir, no interviene la fuerza gravitatoria. Por eso solamente se utilizan las unidades a las cantidades físicas de longitud, masa y tiempo. Estas cantidades o magnitudes físicas son independientes de la posición terrestre o de la posición sobre el globo terrestre donde se efectúan. La longitud siempre será la misma, la masa siempre será la misma y el tiempo será el mismo.
Pero en el sistema gravitacional o en el sistema relativo, las unidades fundamentales dependen de la atracción gravitacional. La atracción gravitacional no es la misma en los polos que en el ecuador. ¿De acuerdo? Y esas unidades están referidas a otras tres cantidades físicas distintas, a la longitud, y en lugar de la masa aparece la fuerza. Solo que aquí, fuerza se considera una cantidad física fundamental. A partir de la fuerza se define la masa. Y aquí, en estos, a partir de la masa, se define la fuerza. Y el tiempo también es independiente. A ver si aquí esto empieza a quedar más claro, ¿no? Entonces, el sistema absoluto considera tres cantidades físicas o tres magnitudes físicas fundamentales: longitud, masa y tiempo. Y en el sistema gravitacional o relativo considera longitud, fuerza y tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a poner el primer sistema. El sistema MKS, que ya dijimos que es el sistema metro, kilogramo, segundo. ¿Sale? Y tenemos dos tipos de MKS, el MKS absoluto y el MKS gravitacional o relativo. Entonces, este otra vez está así, absoluto y relativo o gravitacional. Entonces, vean lo que ocurre. En el sistema absoluto, consideramos como unidades básicas al metro, al kilogramo y al segundo, porque las cantidades físicas fundamentales son la longitud, la masa y el tiempo. Entonces, estos kilogramos que están aquí están midiendo masa. Y la unidad derivada es el newton, porque la cantidad física derivada es la fuerza. ¿Qué se está empleando aquí? Pues se está empleando esta ecuación. Peso es igual a masa por aceleración. Entonces, esta es la cantidad derivada. Es la cantidad derivada. El peso. Y esta es la cantidad fundamental. Entonces, ¿en qué unidades va a estar este peso? Pues en kilogramo masa por metro sobre segundo al cuadrado. A ver si se alcanza a ver. Esta masa que está aquí estará en kilogramos. Obviamente kilogramo masa porque estoy midiendo masa. Y esta aceleración que está acá, pues debe estar medida en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Y esto pues es un newton, ¿no? Entonces el peso o la tensión o la fuerza pues está dado en un newton. Pero esto es para el caso del sistema absoluto.
¿Ok? Para este lado de la tabla. Esta tabla también ya está ahí en la plataforma. Está ahí puesta para su consulta. Entonces, ahorita es muy importante que se entienda lo que estamos haciendo, ¿no? Entender que estos son los kilogramos masa, ¿no? Ahora voy a analizar los kilogramos fuerza. Estos de acá. ¿Dónde están los kilogramos fuerza? Pues en el sistema MKS relativo o gravitacional. Aquí. ¿Y estos kilogramos fuerza qué miden? Pues miden fuerza, o sea, peso. Entonces, vuelvo a utilizar esta misma ecuación, solo que ahora la cantidad física derivada no va a ser el peso, sino la masa. Entonces, masa, que es la cantidad física derivada, será igual al peso sobre G. Esta de aquí es ahora la fundamental. Y esta de acá es la derivada. ¿Y en qué va a estar esto medido? ¿O qué unidades? Pues el peso, ¿en qué lo voy a medir aquí? Pues en kilogramos fuerza. Aquí está. Entonces esto va a estar en 1 kilogramo fuerza. ¿Y la aceleración en qué la vamos a medir? Pues en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y qué ocurre aquí? Pues que hay que emplear la ley del sándwich, extremos por extremos y medios por medios. Esto es como si yo tuviera aquí 1 kilogramo fuerza dividido entre 1 y aquí tuviera 1 metro dividido entre segundo al cuadrado. ¿Cómo queda esto si multiplico extremos por extremos y medios por medios? ¿Qué pasa con estos segundos al cuadrado que están en el denominador? Van a multiplicar a kilogramos fuerza. Exacto. Entonces, ¿cómo quedaría el cociente? Kilogramos fuerza por segundo al cuadrado sobre Exacto. masa. Sobre, no masa, sino, porque ya son las unidades. Metro, perdón. Metro, exacto, ¿no? Sobre metro. ¿Cómo, profe? Entonces, la masa, esta de aquí, la masa va a estar dada en 1 kilogramo fuerza por segundo al cuadrado sobre 1 metro. Sí. ¿Y eso a qué es igual? Pues a 1 geokilo. O a una UTM, que es la unidad técnica de masa, que es la que está aquí. Esto es 1 geokilo. 1 kilogramo fuerza segundo al cuadrado entre 1 metro. A ver, no sé si esto ya empieza a quedar claro. Entonces, si el problema me está pidiendo resuelva el ejercicio en kilogramos fuerza, en kilogramos fuerza, y después me dicen, me paso para acá, o veo el objeto, y veo estos 200 kilogramos, estos kilogramos, ¿qué están midiendo? Si son kilogramos fuerza, masa o peso. ¿Masa? No, no, porque no estoy en este sistema. No estoy en el sistema absoluto. Estoy en el gravitacional porque me están diciendo que los kilogramos miden fuerza.
Ah, ya. ¿Sale? Entonces, si ahora yo quisiera sacar la masa de ese peso de 200 kilogramos fuerza, o de 200 kilogramos, pues, ¿qué tendría que hacer? Pues tendría que dividir esos 200 kilogramos entre G y obtendría su masa. A ver si estamos ahí de acuerdo. Sí, profe. ¿Sí? ¿Y qué unidades va a tener esa masa? Geokilo. Geokilos. Exactamente. Voy a tener geokilos. A ver, no sé si aquí ya estemos. A ver, dudas, preguntas, jóvenes. Yo, prof, tengo una duda. Sí, adelante, Manuel. Entonces, cuando te pidan o sea, es que, bueno, no me quedó del todo claro en la parte de la fuerza, si se va a tomar como fuerza o como masa, pero te lo tiene que especificar el problema o cómo. Ah, ya, claro. Bueno, obviamente te lo tiene que especificar el problema, ¿no? Evidentemente, ¿no? El problema te tiene que especificar qué se está pidiendo, ¿no? ¿No? Eso tiene que quedar claro, ¿no? Si no se especifica, pues ya como de costumbre, lo puedes tomar como tú quieras. ¿Sí? A ver, ¿sí queda eso claro? Sí, prof. Sí, ok, bien. Ya. Ok, La entendí. Gracias. ok. Ahora, fíjate bien, Manuel. Para la tarea, para esta tarea, nos están especificando qué sistema de unidades emplear, sí o no. Sí, Exacto, sí. ¿Por qué sí? ¿Por qué sí, Andrick? porque nos están pidiendo la tensión en kilogramos y la Exacto, tensión es una fuerza. Entonces están pidiendo, exacto, por ende, kilogramos fuerza. exactamente. Así es, exactamente, Andrick. ¿Ya quedó claro? Bueno, entonces aquí, ¿sí, Manuel? Sí, prof. Gracias. Ok, con gusto, con gusto. Oye, profe, Sí, que si yo los tomé como masa, los multipliqué por la gravedad y hasta el final los volví a dividir para sacar 3 kilogramos. ¿Está bien? ya, o sea, volviste a hacer la conversión, ¿no? O sea, Ajá, sí, es que yo sí pensé que eran 3 kilogramos o algo así. Yo pensé que quizás era un error del problema. no, en este caso no es Ok, error. Mira, básicamente lo que tú hiciste es transformar el problema que está en MKS relativo, transformaste todas las unidades al MKS absoluto. Y ya que estuviste aquí, dijiste, no, pues ahora vuelvo a cambiar para entrar para acá. Entonces vamos a decir, cambiaste de aquí para acá, para luego volver a cambiar de aquí para acá. Pues no es sin necesario, saber. ¿no? Pues es mejor emplear directamente, ¿no? Con puros kilogramos, Ok, ¿vale? Para mantenernos siempre en el mismo sistema, sí. ¿vale? Entonces, por favor, jóvenes, recordar estos 6 sistemas y no confundir los kilogramos masa, porque esto aquí mide masa, ¿eh? No fuerza. Tengo que multiplicar por G y ya tengo fuerza. Y si me dan estos, no tengo que multiplicar por G, tengo que dividir entre G para sacar la masa. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante distinguir entre porque este implica estar en un sistema absoluto y este implica estar en un sistema gravitacional. Entonces, profesor, en el ejemplo, bueno, en la tarea, si tomamos nada más los puros kilogramos para hacer la operación, ¿está correcto? Así es, exactamente, es correcto. Es una fuerza de 200 kilogramos, ¿no? Y la fuerza que te salga, considerando esos 200 kilogramos fuerza, estará ya dividida entre las dos tensiones de las cuerdas. Ya no sé cuántos kilogramos fuerza de, habría que calcularlo, pero eso es lo que hay que hacer. Ah, ok. Gracias, profesor. ¿Vale? Sí, de nada, con mucho gusto, ¿no? Otra pregunta, jóvenes. ¿Ya queda Yo claro?
Lo que comentó el compañero entonces estaba bien, lo que, bueno, llega al mismo resultado que dijo que de la doble pasaba. conversión, dices. Ajá, llega al mismo resultado que si lo dejáramos igual. Pues es lo más probable que llegue al mismo resultado, ¿no? Si no realizó algún error en los cálculos, pues llega al mismo resultado. Pues no es que esté mal, pero es un trabajo extra. A ver, no sé si quede claro. O sea, vamos a decir, está traduciendo, es como si tú tuvieras un problema de traducción de idiomas, vamos a decir, ¿no? Entre español e inglés, ¿no? Y ahí yo te pido, dame el resultado en inglés. Entonces, pon tú en inglés y francés, inglés y francés. Y te digo, dame el resultado en francés, y estamos hablando en francés. Y dices, bueno. Entonces, tomas el texto en francés, lo traduces al inglés, ya lo pones en inglés, lo entiendes, y ahora del inglés lo vuelves a pasar al francés. Pues mejor lo hubiéramos trabajado en francés desde el principio. O sea, Ok, ok. sí, no tiene sentido hacer la transformación. Si vas del francés al inglés, para luego del inglés otra vez al francés, si ya estamos en francés, ¿no? Entonces, no tiene caso cambiarnos de sistema, ya estamos en este, y quiero el resultado en este acá. Ok. ¿Vale? Ok, muy bien. Oh, muy bien. Muy bien, jóvenes. Bueno, esto mismo ocurre aquí en el CGS, en este sistema CGS. Es la misma historia. Vas a tener un centímetro gramo segundo para el absoluto y un centímetro gramo segundo para el gravitacional. Solo que aquí vamos a tener gramos masa y aquí vamos a tener gramos fuerza. Y la unidad derivada, que tiene que ser la cantidad física fuerza, pues será la DINA. La DINA es la fuerza, voy a poner así, o es el peso, ¿sí? O es la fuerza que aplicada a un gramo masa, a una masa de un gramo, voy a ponerla así, le produce una aceleración de 1 centímetro sobre segundo al cuadrado. Entonces, al multiplicar esto nos da una DINA. ¿Sale? Y recuerden que pues el peso es siempre masa por aceleración. Voy a colocar aquí mejor A para que no se confunda. Es una aceleración cualquiera. Así. Y del otro lado, pues tenemos el sistema gravitacional. Recordemos que ahora la masa es igual al cociente del peso entre una aceleración y esta masa estará dada, solo que ahora el peso va a estar dado en gramos, en 1 gramo, pero gramo fuerza. Y la aceleración está dada en centímetros sobre segundo al cuadrado. Pues entonces esta masa va a estar dada en gramos por segundo al cuadrado sobre centímetro. Y esto se llama un geogramo. Y esta es unidad de masa, el geogramo, así como el geokilo. Y más adelante vamos a ver que también hay geolibras. A ver, ¿dudas aquí? ¿Comentarios? Entonces solo lo que hace es despejar. Perdón, es que no te escuché el último, Benjamín. Solo despeja, ¿no? Exacto, es solamente despejar dependiendo, ¿sí?, de lo que me estén pidiendo. Es simplemente aplicar esta expresión, despejarla correctamente y considerar, a ver, estoy en el gravitacional.
¿Cuál es la unidad fundamental? El peso. En este caso, los gramos fuerza, ¿no? ¿Cuál es la cantidad física fundamental? El peso. Lo pongo acá. Por lo tanto, la derivada va a ser la que quede despejada. La masa. Estoy en el sistema absoluto. ¿Cuál es la cantidad física fundamental? La masa. La pongo del lado derecho. ¿Cuál es la cantidad física derivada? La fuerza. La coloco del lado izquierdo. Realizo la multiplicación de las cantidades físicas fundamentales y obtendré la cantidad física derivada. Y en este caso, la fuerza. Y estoy en Dienes. No, estoy en Dienes. Si estoy en el sistema gravitacional, ¿cuáles son las cantidades físicas fundamentales? Fuerza, longitud y tiempo. Las coloco del lado derecho. Fuerza, gramo fuerza. Y la aceleración en longitud y tiempo al cuadrado. Las coloco del lado derecho. Opero. Y del lado izquierdo obtengo la cantidad física derivada. La masa. Aquí está la cantidad física derivada. Y esta masa está en geogramos. Esto es un geogramo. Un gramo fuerza por segundo al cuadrado sobre centímetro. Al igual que aquí, 1 kilogramo fuerza por segundo al cuadrado sobre metro. Bien, esto ocurre en el CGS. Pues, ¿qué va a ocurrir en el FPS? Pues lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Cuáles van a ser las unidades físicas fundamentales o las cantidades físicas fundamentales? Pues la longitud, la masa y el tiempo. ¿Cuál es la cantidad física derivada? La fuerza. Solo que aquí esta cantidad física se llama poundal. Y hay que distinguirla, esta poundal, del inglés pound, que es este y este de acá. Estos también son pounds. Una libra en inglés se pronuncia pound. Este pound es este de aquí. Y también es este de acá. Solo que ¿qué pound es este? ¿O qué libra es? Absoluto. Es la libra del sistema absoluto, pero es la libra masa. Y las de acá, pues sí, son las libras del sistema gravitacional, pero van a ser las libras Fuerza. fuerza. Exacto, las libras fuerza. A ver, profe, entonces, ¿quiere decir que hay libras masa y libras fuerza? Sí. Y también hay gramo masa y gramo fuerza. Sí. Y también hay kilogramo masa y kilogramo fuerza. Así es. ¿Y puedo igualar el kilogramo masa con el kilogramo fuerza? A ver. Este es el error más común, ¿no? Pues claro que no, porque el kilogramo masa mide masa y la fuerza estará dada en newtons en este sistema. Y el kilogramo fuerza mide fuerza y la masa estará dada en geokilos. A ver si queda ahí claro. En el CGS, ¿el gramo masa es el gramo fuerza? No, claro que no, porque el gramo masa mide masa. Y si quiero medir fuerza, ¿qué hago? Pues tengo que emplear las dinas. Tengo que multiplicar el gramo masa por centímetro sobre segundo al cuadrado para obtener una dina. Y si tengo gramo fuerza, ¿cómo saco la masa? Pues entonces tengo que dividir entre G o entre la aceleración para obtener la masa en geogramos, que debe estar en 1 gramo fuerza, segundo al cuadrado, sobre centímetro. Y lo mismo en el FPS, en el sistema feet, pound, second. Tengo libra masa, la fuerza estará en poundals, y tengo libra fuerza, y la masa estará en geolibras o en slugs, o slugs. Pues hay que recordar que
la masa es igual al peso entre la aceleración gravitatoria. ¿El peso en qué está dado? Pues en libras, fuerza. ¿La aceleración gravitatoria en qué está dado? Pues en pies sobre segundo al cuadrado. Hacemos la multiplicación y otra vez van a ser unidades de fuerza que multiplican a los segundos al cuadrado entre los pies. Entonces, una libra fuerza por segundo al cuadrado entre un pie, esto es un slug. O slug, castellanizado, ¿no? ¿Vale? Entonces, aquí ya está toda la tabla. Esta es toda la tabla que hay que saberse. Si notan, está sombreado en un color más tenue, un color gris tal vez, o verdecito, claro, muy verde, muy claro. Estos son los dos sistemas que generalmente se emplean. Estos son los que más vamos a emplear. El absoluto que ya conocen y el FPS, pero vean que es el FPS gravitatorio, el sistema inglés, es este. No es este de acá, es este de acá. Y con relativa frecuencia emplearemos el gravitacional, como en el ejemplo que se dejó de tarea. ¿Vale? ¿Preguntas? No, profesor. ¿Todo No, bien? profe, ninguna. ¿Sale? Bien. Entonces, ¿pueden tomarle captura de pantalla? Pueden tomarle captura de pantalla para que se estudie este sistema, lo tengan ahí como referencia porque siempre lo vamos a tener que estar empleando. También está en la plataforma, pero también consúltenlo. Y no sé si quieran que pase hacia donde están las anotaciones o está ya bien así. Ok, ¿me paso a las anotaciones? ¿Me piden por acá? ¿Sí, sí puedo? Ok, estamos aquí en la de libras. Entonces, tomen esto para que quede bien entendido el sistema de unidades. Y si gustan, paso a la siguiente. Sí. Ok.
Paso a la siguiente. Sí. Ok, ahí estamos. Y doy tiempo para copiar, jóvenes. Perfecto. Perfecto. Bien, jóvenes. Ahora sí, regresándonos a la tarea. Preguntas, dudas. O con el sistema de unidades. Profe, yo sí, o sea, entonces en la tarea, Sí, eh, o sea, el resultado que nos dé lo tenemos que dividir entre la gravedad para que nos dé los kilogramos fuerza, o sea, los geokilos, o ya lo dejamos así como quede. a ver, pero aquí nomás cuidado. Acuérdate, mira, el geokilo, para empezar, ahí, rápidamente, ¿tienes ahí tu tablita a la mano? Sí, Sí. El geokilo, ¿es una unidad de masa o una unidad de fuerza? de fuerza, No, no. no es de masa. Mira, Ah, sí, 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 masa geokilos, sí. sí, aquí está. No, mira, fíjate, exacto, ¿no? Aquí es de masa el geokilo, o también llamado UTM, de las dos formas se conoce, unidad técnica de masa, mide masa. ¿Sale? Entonces, si me están pidiendo aquí tensión, ¿la tensión es una fuerza o una masa? Una fuerza. Una fuerza. Entonces, ¿qué unidades puedo emplear? Los newtons, Puede ser los newtons, o ¿qué otra unidad puedo emplear? el kilogramo fuerza. Exactamente. Entonces, o empleo los newtons, o empleo los kilogramos fuerza. ¿Y cuál de los dos empleo, Daniel? O sea, ¿en qué sistema estoy? ¿Estoy en el sistema absoluto o estoy en el sistema gravitacional? De acuerdo a lo que me dice el problema. El problema me está diciendo, quiero la tensión, ¿en qué unidad? En kilogramo fuerza. En kilogramos. Entonces tienen que ser kilogramos fuerza. Tengo que estar trabajando aquí. Y si estoy trabajando en kilogramos fuerza, necesariamente tiene que ser el sistema gravitacional. ¿Sale? Ah, ok, sí, sí, ya Sí, entendí. ya. Perfecto, ¿no? Ya quedó claro. Entonces, fíjense cómo en este pequeño enunciadito, en esto que está aquí apenas, hay que leer muy bien tensión y kilogramos. Esto automáticamente nos dice que estamos en este sistema, en el MKS relativo. ¿De acuerdo? MKS relativo. ¿Quieren que resolvamos la tarea rápidamente? Sí. ¿Sí? Ok. Sale. Vamos a resolverla súper rápidamente.
para que quede esto claro. Entonces, recuerden que el primer paso, pues es el diagrama de cuerpo libre. En este caso vamos a considerar el punto C. Aquí está. Luego consideramos las fuerzas. Voy a tener hacia arriba, a la derecha, una tensión. ¿Cómo le voy a llamar esta tensión? ¿De C a B? Pues exactamente, tensión CB. Y luego aquí arriba a la izquierda, ¿cómo le vamos a llamar? TSA. Tensión AC. TSA. Y hacia abajo, Tensión CD. pues podríamos ponerle aquí una D, si tú quisieras. ¿No? Pero como sabemos que esta tensión CD, ya esto ya lo tendríamos que ir viendo con la práctica. Si yo coloco ahora este peso aquí, coloco un cacho de cuerda y hago otro diagrama de cuerpo libre, aquí yo tendría tensión DC, pensando que este es el punto D, y acá abajo tengo el peso. ¿Y cuánto vale este peso? 200 ¿200 qué, Sergio? kilogramos. ¿Y kilogramos qué? Fuerza. Kilogramos fuerza, ¿no? Este peso son los 200 kilogramos fuerza. Y entonces, pues ya nada más de aquí ya está muy sencillo. Vas a hacer suma de componentes en Y. Esto debe estar igualado a 0. ¿Qué vas a tener? Pues tensión de C menos el peso es igual a 0. Tensión de C debe ser igual al peso. Pues esta tensión de C es igual a los 200 kilogramos fuerza, ¿no? Y no tengo que ponerle el subíndice. Hay gente que dice, pues es que ponle subíndice. No, porque aquí ya estoy diciendo que es peso. Esto ya es fuerza. Aquí estoy diciendo que es tensión. Esto tiene que ser fuerza, ¿sí? No le queda de otra opción. ¿Sí? No sé si queda esto claro. Pues entonces, aquí, esta fuerza de aquí, no tengo por qué ponerle nombre. De hecho, ya la puedo sustituir por su valor. 200 kilogramos fuerza. Y esta tiene que ser fuerza porque estas son fuerzas. ¿De acuerdo? Y coloco el sistema de referencia. Y, X. ¿Y ahora qué hacemos? Pues hacemos. Sumatoria de fuerzas en X. Exacto, suma. De componentes en X igual a 0. Y nos damos cuenta que aquí tenemos este ángulo, ¿cuánto vale? Alfa. Este ángulo de aquí, 40. Y el problema nos dijo que alfa, ¿cuánto valía? 20. 20. Entonces, ¿cómo queda aquí ecuación en X? Es Menos tensión AC. menos tensión No, AC. CA. Menos tensión CA. Ajá. Más Más tensión CB. Más tensión CB. Igual a 0. A ver. Hasta aquí estaríamos bien, ¿no? Siendo muy estrictos, muy estrictos, ¿qué corregimos aquí? Tensión AC. Pues no, porque en este caso sí sale de C hacia A, ¿no? Sí está bien. Entonces, CA está bien, ¿no? El orden está bien. Sí. Pero ¿qué más le hace falta si estoy diciendo que son componentes en X? ¿Esta es toda la magnitud TSA? ¿Es toda esta? ¿O estoy ¿Subíndice? el subíndice?
porque esta es componente en X y esta también es componente en X. A ver si queda claro. No estoy sumando esta magnitud tal cual. Estoy sumando la proyección de esa fuerza en X. Y entonces, ¿cuánto vale esa proyección? Ahora sí. ¿Cuánto es la componente de TCA en X? TSA coseno de 40. Exacto. Negativo. ¿Y la otra cuánto vale? TSB coseno de 20. Exactamente. SB coseno de 20. Esto es igual a 0. Pues entonces esto queda despejado como TCB por coseno de 20 es igual a TCA por coseno de 40. Y hasta ahí llego. Ya no puedo hacer más porque no tengo ni TCB ni TCA. ¿Cómo continúo? Con la suma de Y. ¿La suma de qué cosa? Sí, Fuerzas. componentes, ¿no? Componentes. ¿No? Componentes de las fuerzas en Y, ¿no? Exactamente, ¿no? Sergio, muy bien. Esto es igual a 0. ¿Y cómo quedaría esto? Como TCA, bueno, tensión de CA ¿Sí? más tensión de CB. Y eso ¿Qué es igual, más? eso es igual a 0. ¿No? Menos el peso, bueno, menos Menos el peso, menos los 200, ¿no? Muy bien. Y siendo súper estrictos, estoy sumando componentes en Y. ¿Esto es TCA o lo que tengo que sumar es una componente? componente. Tu componente. O sea, aquí le falta la Y. Y aquí le falta la Y para indicar que es la componente lo que estoy sumando. ¿Y cuánto vale la componente de TCA en Y? Bueno, sería la tensión de CA de Y ¿Sí? por el seno de 40. Es TCA por seno de 40. ¿Cuánto vale TCB componente en Y? Seno de 20. Pero no seno de 20 nada más. No, sería más tensión de CB. Exacto. Más tensión CB, es decir, toda la magnitud de TCB por seno de 20 exactamente. Menos el peso. Se parece que ponga y ya despeje y esto lo ponga así. Sí, está bien. Perfecto. Y entonces, ¿ahora qué tenemos aquí? Aquí tenemos una ecuación 1 y aquí tenemos una ecuación 2. Tenemos un sistema 2 por 2. Haríamos un sistema de ecuaciones. Podemos hacer un sistema de suma de ecuaciones o despejar una ecuación o una variable y sustituirla en la otra. Por ejemplo, de aquí yo puedo decir que TCB es igual a TCA por coseno de 40 sobre coseno de 20. A ver si estamos de acuerdo. Y este TCB lo sustituimos aquí.
Y nos va a quedar TCA seno de 40 grados más TCB. ¿Pero cuánto vale TCB? TCB vale todo esto. Pues lo voy a copiar y lo ponemos acá. Vale TCA y lo multiplicamos por seno de 20. Y esto es igual a 200. Y si hacemos las operaciones, ¿cuánto nos queda? Y nos va a quedar TCA seno de 40 más TCA. ¿Qué pasa si tengo seno entre coseno? ¿Cuánto es Tangente. tangente? Esto es igual a 200. Hacemos la suma. Así como lo tenemos. Seno de 40 más coseno de 40 que multiplica a tangente de 20. Vamos a hacerlo paso a paso para que no haya problema. A ver si estamos de acuerdo. Aquí nos queda un TCA que multiplica a un 0.6427. Lo voy a dejar así. Más un TCA que multiplica. Y esto lo voy a guardar en la memoria A. Y luego tenemos un coseno de 40 por tangente de 20. Esto nos da un 0.27. Voy a poner así un 8, nada más como referencia. Y esto lo guardamos en B. Resolvemos. Y entonces hacemos A más B. Damos el inverso, multiplicamos por 200. Y si me dicen cuánto da TCA, ya es redondeado. Y luego multiplicamos por coseno de 40. ¿Sí? ¿Cuánto da? Da 217 redondeado. Exactamente. 217. ¿Y qué unidad es? ¿Kilogramos? Perfecto. Kilogramos fuerza. Exactamente. Y una vez teniendo ya este resultado de TCA, pues lo sustituyo aquí. Y tomo este TCA y lo sustituyo acá. Y entonces, ¿cuánto da TCB? Ya redondeado.
¿Cuánto nos da TCB? Ya redondeado. ¿176.9? Exacto. Exacto. 176. Y en este caso, sí hay que poner el punto 9 kilogramos fuerza. Y este ya es el resultado. Y lo enmarcamos. ¿Así? ¿Preguntas, dudas? Ninguna. Ok, bien. Por ahí había un comentario, ¿no? Alguien había dicho, es que yo resolví esto por el método de Lamy. No sé si hay alguien ahí que lo haya resuelto por ese método. Bueno, yo lo resolví por ese método. Sí. Y a ver, sí. ¿Quién me comentó que lo resolvió? ¿Daniel? Yo lo... Maximiliano, ¿no? Ok. Bien. Si ahí vemos, si podemos ver, voy a comentar rápidamente el método de Lamy. Es muy sencillo, es muy, muy simple, muy elemental y nos puede ayudar mucho. Y entonces, ¿por qué no lo enseñó antes, profe? ¿Alguna idea? ¿Por qué nos enseña el método de Lamy? Vamos a intentarlo, vamos a ponerlo rápidamente, lo voy a explicar. Voy a copiar este. Vamos a pegarlo acá. Entonces, empleando el método de Lamy. Bien, el método de Lamy, entonces quitamos esto de acá. ¿Qué te va a decir el método de Lamy? El método de Lamy te dice, haz tu diagrama de cuerpo libre, coloca tus tres fuerzas, no necesitas este sistema de referencia, de hecho lo puedes quitar. Bueno, hoy te lo voy a dejar nada más para que. Pero lo que sí te pide es que encuentres los ángulos entre cada fuerza. Entonces, si aquí tenemos 20, voy a quitar este. Este de aquí es 20. En realidad, el ángulo que nos están pidiendo es este de acá. ¿Cuánto vale este ángulo? Si aquí tengo 40 y aquí hay 20, todo este vale 180, 120, exactamente, ¿no? Quitamos este, ponemos aquí 120. ¿De acuerdo? Ahora, otro ángulo que nos interesa no es este, no es el ángulo que forma la fuerza TCB con el eje X, sino el ángulo que hay entre TCB y la fuerza de 200, es decir, todo este ángulo. Pues si aquí hay 90 y aquí hay 20, ¿cuánto vale todo este? 110. Exacto, 110. Y si aquí tengo 140 y 90, ¿cuánto vale todo este ángulo? 130. 130. Ahí está.
Estos ejes no se necesitan en Lamy. Solamente se coloca aquí esto. ¿Y qué te dice el método de Lamy? Es simplemente la ley de senos aplicado a tres fuerzas. Te va a decir que la tensión TSA dividida entre el seno del ángulo opuesto a la fuerza, es decir, este vector tiene por ángulo opuesto este de acá, y este otro vector tiene por ángulo opuesto a este de acá, al de 130, y esta fuerza de 200 tiene por ángulo opuesto a este de 120, pues simplemente se aplica esta igualdad. TSA entre el seno del ángulo opuesto. El ángulo opuesto vale 110. TSA, este de aquí, entre el ángulo opuesto, este de acá. Y luego, esta fuerza de 200 entre el seno del ángulo opuesto, en este caso 120. Fuerza de 200 entre seno de 120. Colocamos 200 kilogramos entre seno de 120. Y movemos esto para acá. Colocamos la siguiente igualdad. Ahora, ¿cómo quedaría? Sería esta fuerza entre el seno del ángulo opuesto. TSB sobre seno de 130. Y pues ahora simplemente despejamos. Por ejemplo, si queremos TCA, pues empleamos esta igualdad. Y entonces vamos a decir que TCA es igual a los 200 kilogramos que multiplica a seno de 110 sobre seno de 120. TSA es igual. Y si me ayudan a realizar la multiplicación, ¿cuánto nos da esto? 217 ya redondeado. 217 ya redondeado. ¿217 qué? ¿Qué unidades? Kilos. Muy bien, ¿no? Kilogramos, ¿no? Muy bien, Jesús. Y ahora, ¿cómo resuelvo para TCB? Pues simplemente empleo esta igualdad. Lo voy a plantear aquí. ¿Cómo quedaría planteado TCB? ¿A qué es igual? $200 kilogramos por el seno de 130. Entre el seno Exacto. de... Exactamente. Entre seno de 120. Y entonces TCB es igual. Voy a colocar aquí los 200 kilogramos, que quede aquí. Para que vean las unidades, vean cómo esto es adimensional, grados entre grados, esto es adimensional. Simplemente quedan 200 kilogramos, entonces hacemos 200 por seno de 130 entre seno de 120. ¿Y si me ayudan, cómo queda esto? ¿Ya redondeado? 176.9 kilogramos. Perfecto, ¿no? 176.9 kilogramos. Y queda todo comprobado. Entonces, vamos a poner aquí, empleando un método de Lamy para comprobar, ¿no?
Bien. Preguntas, dudas, jóvenes. Con toda confianza, dudas de cualquier tipo, incluso didácticas o pedagógicas. ¿Este método sirve para cualquier sistema de fuerzas? Muy bien, Kevin. Bien preguntado. ¿Qué crees? Fíjate que no. Exactamente. Pues por eso no lo enseñó antes, profe. Así es. El método de Lamy está acotado a 5 condiciones. Para empezar, solamente te sirve para 3 fuerzas. No te sirve para 2 o para 4. Solamente puede atender 3 fuerzas. Las 3 fuerzas, fíjate, voy a poner aquí las condiciones, solo sirven número 1 para 3 fuerzas. Voy a poner con letra aquí mejor. Tienen que ser fuerzas concurrentes. ¿Qué es eso de fuerzas concurrentes? Deben concurrir o coincidir en un punto. Las líneas de acción deben coincidir en un punto. Debe tratarse de un sistema en equilibrio. Es decir, la resultante debe dar 0. Deben ser fuerzas coplanares. Es decir, tienen que estar todas las fuerzas en un solo plano. No puedo trabajar con fuerzas en 3 dimensiones. Eso no puede ocurrir. Y no pueden ser fuerzas colineales. Es decir, que una tercera fuerza estuviera en la misma dirección que TCB, que tuviéramos otra aquí, o que tuviéramos otra acá de 10 kilogramos o de 100 kilogramos en esta misma dirección, en la misma dirección de 200, no se puede. Tienen que ser 3 fuerzas chuecas, digamos, en distintas direcciones, deben ser concurrentes, deben estar en un plano y además deben estar en equilibrio. No puede ser que estas den una resultante. La resultante debe ser 0. Entonces, solamente sirve si se cumplen estas 5 condiciones. No siempre te va a servir el método de Lamy. Por eso es que solamente sirve para comprobar si se cumplen estas 5 condiciones. Entonces, vamos a poner aquí, solo sirve si, voy a poner aquí un signo de triangulito de atención. Solo sirve si se cumplen estas condiciones. Es un método peligroso. A ver, ahora sí, preguntas, dudas. Ninguna. ¿No? ¿Todo bien? Sale pues, jóvenes. Bien. Entonces, ya con esto, bueno, queda comprobado la tarea. La pueden resolver de cualquier manera, ¿no? De preferencia, colocar ahí un método para comprobar el resultado, para que garantices el 10 en la actividad. Siempre emplear un método, ¿no? Puedes resolver, así como está acá arriba, limpio, colocando tu diagrama de cuerpo libre, esta que sea la metodología. Un diagrama de cuerpo libre grande, limpio, un desarrollo con el signo igual alineado, indicando aquí dónde se está sustituyendo, indicando aquí la suma de componentes, el despeje claro,
Y luego aquí nuevamente, la suma de componentes en Y, manteniendo el signo igual, lo más alineado que se pueda. ¿No? Aquí tuve que girar, ni modo, pero bueno, tratar de mantenerlo lo más alineado para que se vean los procesos algebraicos, ¿no? Obtener el resultado, indicar la sustitución, como puse aquí, numerar tus ecuaciones y enmarcar el resultado. Pues esta que sea la metodología. Y adicionalmente, comprobar la tarea, ¿sí?, con un método adicional, el que tú gustes. En este caso podemos emplear el método de Lamy porque es aplicable, pero solo porque cumple con las 5 condiciones. Porque en este caso sí cumple con las 5 condiciones, pero no siempre va a pasar así. Y para este ejercicio lo podemos comprobar con el sistema de ecuaciones, ¿no? También, ¿no? Lo puedes comprobar con el sistema de ecuaciones, ¿no? Algebraicamente, ¿no? También con la calculadora, colocando el sistema de ecuaciones, también lo puedes comprobar, ¿no? No sé si por ahí con el sistema de Gauss o Gauss-Jordan para resolver el sistema de ecuaciones también es posible, ¿no? Resolver así el sistema de incluso. Profe, una pregunta. Sí, adelante, Hugo. Yo lo hice por un sistema de ecuaciones y únicamente lo coloqué en la calculadora. Necesitaría, o bueno, esa parte contaría como la comprobación o si sería como mi método de resolución como tal. Bueno, si tú lo empleas ya como tu método de resolución, tienes que escribirme estas 2 ecuaciones, ¿no? Esta me la tienes que escribir tal cual. Y esta también. Sí las escribí, solo que sí le quería preguntar porque yo lo resolví así. Sí, ya no tendré yo problema. Estos pasos de aquí los podrías omitir, estos. Solamente que sí te pediría que aquí me pusieras resolviendo el sistema. Resolviendo el sistema de ecuaciones, ¿no? Y con eso yo ya me doy por servido y ya sacas estos valores, ¿no? Yo no tengo ahí ningún problema. Entonces, ese sería tu método de solución, ¿no? Ahí ya estarías resolviendo el problema. Y adicionalmente, si quieres colocar esto para tener una mejor calificación, emplear el método de Lamy si gustas, o el método del postulado de Stevin, o la suma vectorial, adelante, ¿no? Eso implica un trabajo extra, obviamente, pero pues entonces yo también lo consideraría a la hora de calificarte. Te pondría probablemente medio o un punto más. A ver, no sé si quede eso claro para los demás jóvenes. El trabajo extra se califica. Sí, se califica bien. Si es que haces trabajo extra, claro. Sí, profe, gracias. Sí, ok, Hugo. ¿No? Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Ya tenemos aquí el sistema, creo que ya está esto claro. Aquí nada más me falta comentar los prefijos. Los prefijos para múltiplos y submúltiplos de las unidades también están ahí en la plataforma. ¿Sí? Está el prefijo hexa, que significa 1 por 10 a la 18 o por 10 a la 18, que es todo este numerote. Y los prefijos peta, tera, giga. Por ahí está una palabra muy común que utilizamos en informática o en el almacenamiento de datos. Está el gigabyte, o en inglés gigabyte, giga. Entonces, no confundir el giga en español con el giga en inglés. ¿Sí? Entonces, es gigabyte en español o gigabyte en inglés. Mega, kilo, hecto, deca, deci, centi, mili, micro, nano, pico, femto, ato. ¿Sí? Estos son los prefijos para múltiplos y submúltiplos de unidades. Y se emplean estos símbolos. Vean cómo a partir de kilo, todas son letras mayúsculas.
y corresponden a la letra inicial del prefijo. Hexa con E, peta con P, tera con T, giga con G y mega con M. También megabyte, de aquí viene, ¿no? También puedes decir megametro o megagramo. También tengo kilo, kilómetro, kilogramo, kilo lo que sea. Y a partir de hecto se utiliza el prefijo con letra minúscula. Solamente en el caso de micro se utiliza la letra griega mu o mi, que significa micro. Esta es la letra griega mu o mi. Este de aquí. ¿De acuerdo? También está esta tabla ahí en la plataforma. Consúltenla, ténganla a la mano, porque se emplean frecuentemente estos prefijos para las cantidades físicas múltiplos o submúltiplos. Bien, vamos a pasar ahora a equilibrio de la partícula en el espacio. Y vamos a comenzar con este problema. Lo voy a leer para que lo tengamos presente. Vean lo que dice. Se usan 3 cables para amarrar un globo. Y aquí tenemos un globo que está sujeto por 3 claves, un globo aerostático. Y nos piden, determine la fuerza vertical P que ejerce el globo en A. Pues ven cómo el globo está lleno de algún gas más ligero que el aire. Probablemente hidrógeno, helio. Y ese gas provoca que toda la canastilla, o que incluso la argolla A, que es el punto donde estamos estudiándolo, esté sujeto a una fuerza ascendente P, debido al gas encerrado en el globo. Entonces, nos están pidiendo encontrar la fuerza ascendente P que está ejerciendo el globo, si sabemos que la tensión en el cable A, del cable AD, este de aquí, es de 4.3 kilonewtons. Entonces, vean cómo tenemos un problema de equilibrio, pero equilibrio 3D, en 3 dimensiones. Y el diagrama de cuerpo libre será la argolla A, una fuerza P ascendente, que desconocemos, una fuerza aquí AD, que sí sabemos que es de 4.3 kilonewtons, una fuerza AC que desconocemos y una fuerza AB que también desconocemos. Entonces, de las 4 fuerzas, esta P, esta tensión AD, esta tensión AC y esta tensión AB, solamente conocemos una. ¿Sí? De 4 fuerzas solamente conozco una. ¿De acuerdo? Doy tiempo para que se copie el enunciado, se tome captura. Y procedamos a resolverlo. Bien. ¿Qué método creen que sería el más conveniente? ¿Suma de vectores? La suma vectorial, exactamente. ¿Puedo emplear el método de Lamy? No, porque ya estamos hablando más de 2 dimensiones, ya no es coplanar. Exacto. No tengo fuerzas coplanares, entonces método de Lamy no me sirve. ¿Podría emplear el postulado de Stevin? No. Tampoco. Muy bien, Jesús, porque no estoy en un plano. Tampoco podría emplear el postulado de Stevin. Entonces, no me queda otra. Podría sacar la suma por componentes.
Pues sí, pero tendría ahora que hacerlo en cada eje y para cada fuerza, que en cierta forma eso es lo que vamos a hacer en el método vectorial o en la suma vectorial. Entonces lo que tenemos que hacer es plantear la suma vectorial de este problema. ¿Cómo quedaría planteado eso? Fíjense lo que pasaría. Aquí hacia arriba está actuando la fuerza P. Aquí hacia abajo la tensión AD. También de A hacia abajo, ¿verdad? La tensión AC. También de aquí para acá, la tensión AB. Si quisiera plantear el método vectorial, ¿qué se tiene que cumplir si es que esto está en equilibrio? Que la suma de todas las tensiones sea cero. Exacto, ¿no? Exacto, Benjamín. Ahora sí, la suma. Fíjense cómo voy a poner aquí, suma de todos los vectores fuerza sea igual al vector 0. Si está en equilibrio, se debe cumplir. ¿Y qué fuerzas tengo? TAB, TAC, TAD y P. Exactamente. Y P. Entonces empezaría con P más tensión AB más tensión AC más tensión AD debe ser igual a 0. A ver. Alguien que critique lo que acabo de poner aquí. ¿Esto está estrictamente y completamente bien? Sí. No faltaría saber si es qué ¿La componente es. testa? A ver, primero, Maximiliano, ¿qué opinas? Es que como en los otros, a ver. No, creo que no, olvídalo, creo que estoy mal. ¿Sí está bien? ¿Alguien más? Faltaría la testa de cada tensión. Pues de cada fuerza, ¿no? Ajá. Exactamente, André, ¿no? Falta la testa, porque ¿esto qué implica? ¿Esto es un vector o una escalar? Es un vector. Es un vector. Y si lo indico así, ¿qué estoy diciendo? ¿Que es vector o escalar? Escalar. Escalar. ¿Y desde cuándo un escalar más otro escalar más otro escalar me da un vector? Pues nunca. Pues, exacto. Exacto. Entonces, ojo aquí. Aquí tengo que ponerle la testa. Estos son vectores y tengo que formar vectores. ¿Sale? ¿Y cómo formo cualquier vector? El vector unitario por su módulo. Exactamente. Su módulo por el vector unitario.
Entonces el vector P será igual a la magnitud de P por un vector unitario en la dirección de P. En este caso, ¿cuál es el vector unitario de P? Vean cómo nos dicen que P debe ser vertical. Y entonces nos fijamos en este dibujo. Vean cómo el eje vertical en este caso es el eje Y. Aquí tengo un eje Z. Y acá abajo tengo un eje X. ¿Sí? Este es el eje X. Este es el eje Z. Y en este caso nos cambiaron los ejes. El eje vertical es el eje Y. ¿Cuál es el vector unitario asociado al eje Y? P. También pueden contestar J. por el chat. J. J. Por lo tanto, el vector P será la magnitud de P que desconocemos por el vector, a ver si están de acuerdo conmigo, 0i más 1j más 0k. ¿Cómo encuentro el vector unitario TAB? Bueno, de hecho todo el vector, ¿no? Todo el vector TAB, ¿cómo lo formo? Sería su módulo, que sería TAB. Exacto. ¿Por la unidad? Por más que la unidad, sino, ¿cómo se llama eso? Vector unidad. Vector Vector unitario. unidad o vector unitario, ¿no? En la dirección. ¿Sí? Entonces, ¿tengo el módulo TAB? No lo tengo, pero sí puedo calcular el vector unitario AB. ¿Cómo se calcula un vector unitario AB? Por cosenos directores. Puedo hacer por cosenos directores, pero en este caso no me dan los ángulos. Entonces, un vector unitario, si me dan 2 puntos, se calcula así. El módulo de la dirección, en este caso es la dirección AB. Entonces, debo calcular el segmento dirigido AB, magnitud, el segmento dirigido AB, por 1 sobre la magnitud del segmento dirigido AB. ¿Y cómo se encuentra el segmento dirigido AB? O la recta AB. B menos A. Exactamente. Con los vectores de posición. Con el vector de posición de B menos el vector de posición de A. Y el vector de posición de B coincide con las coordenadas del punto B. Las coordenadas del punto B, ¿cuáles son? En X tiene menos 4.20, ¿no? X es positivo a la derecha y negativo a la izquierda. B tiene menos 4.20 en X. En Y, que es el eje vertical que damos, que es el vertical, tiene 0. Y en Z, que es este de acá, este es el eje Z, pues también tiene 0. Entonces, B, ¿qué coordenadas tiene? En X tiene menos 4.20. Menos 4.20 y en Y tiene 0J y en Z tiene 0K. Esto es B.
Voy a colocar aquí B. ¿Y cuánto vale A? O el vector unitario A. El vector el vector de posición. El vector de posición de A sale del origen y se dirige hacia A. Y ese Cero. vector, ¿sí? ¿Sí escucho? ¿Sí? ¿Cero? 0i 0i más 5.6 correcto. J Sí, más 0K. más 0. Exactamente. Exactamente. Aquí ya tengo los vectores de posición. Hay que recordar de geometría analítica del curso anterior, los vectores de posición son los vectores que salen desde el origen y se dirigen al punto en cuestión. En el caso de B, es el vector que sale desde el origen y se dirige hacia B. Es este de acá, este vector. Pues este vector solamente tiene componente en X. Por eso tiene en X menos 4.20, va hacia atrás. No tiene componente en Y, está acostado, ni tampoco componente en Z. Y luego el vector de posición de A sale del origen y se dirige hacia A. No tiene componente en X, no tiene componente en Z, solamente tiene componente en Y, es decir, en J. Es este de acá, 5.6. Y ahora me piden hacer vector B menos vector A. Pues tengo que hacer esta resta. Aquí tengo el vector B, el vector A, los voy a colocar de este lado. Y aquí ahora tengo que restar a este vector menos el vector A. ¿Y cuánto va el vector A? 0i. Voy a colocar aquí el signo menos, lo voy a poner en rojo. Aquí coloco nuevamente el vector A, que es 5.6. Más 0. Si hago la resta, ya considerando este signo, ¿cómo queda el vector o el segmento AB? Hay que sumar componente a componente. Menos 4.20i menos 0. Esto nos regresa menos 4.20i. Y luego 0 menos 5.6j. Menos 5.6j. Y luego se suma 0k menos 0k. Pues 0 menos 0 nos arroja un más 0k. Y ya tengo el segmento dirigido a B. Vean cómo es lo mismo si yo aplico este segmento dirigido menos 4.20i y menos 5.6j, me dirijo de A hacia B. Es decir, salgo de A y llego a B. Pues voy a hacerlo. Estoy aquí en A. Y me dicen que primero baje, porque hay que bajar, menos 5.6, porque voy hacia abajo. Entonces, de estar aquí en 5.6 positivo, bajo menos 5.6, quedo aquí en 0. Y luego aquí estando en 0, debo ir hacia atrás 4.20 o menos 4.20 en I. Entonces, bajo 5.6 aquí y voy no en X positivo, sino en X negativo hacia acá. Pues ya llegué a B. Por eso el segmento dirigido a B, este de aquí, es menos 4.2 en X y menos 5.6 en J. Para dirigirme hacia abajo y luego hacia atrás y llegar a B. Por eso es el segmento de A a B. ¿Se alcanza a ver? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas?
¿Todo bien? Todo bien, profe. Bueno, entonces, vamos a dejarlo hasta acá. Tengo ya 12:55 para que salgamos temprano y se puedan dirigir al resto de sus clases. No voy a dejar tarea el día de hoy. Vámonos sin actividades. La tarea es terminar todas las actividades que ya tenemos ahí. Entonces, ¿no hay actividad para mañana? Gente que le haga falta terminar, suba su actividad, comprueben el resultado por otro método y que todo el mundo ya termine. Todavía podemos entregar la tarea del día de hoy para que no haya retraso. Gente que no haya entregado, entregue de una vez. Ya sé que tendrán retraso, ¿no? Pueden entregar, pero es mejor un 7 a un 0, ¿no? Es mejor entregar con 7 o con 6 si hay algún error, o si es mejor entregar un 5 que un 0, ¿no? Entonces, gente que le haga falta, suban las actividades. Hay gente que todavía no me ha subido nada, ¿no? Y nos vemos mañana, aquí a la misma hora, en el curso de mecánica. ¿De acuerdo, jóvenes? Gracias, profe. Sí, profe, Ya, muchas profe, hasta gracias. luego. Gracias a ustedes Gracias. también. Profe, hasta luego. Hasta luego, jóvenes, que estén muy bien. Hasta luego, igualmente. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Hasta luego, Jesús. Hasta luego, Benjamín. Hasta luego, Sergio. Hasta Hasta luego. luego, profe. Gracias. Hasta luego, Kevin. Que estén muy bien, jóvenes. Nos vemos mañana.